Bienvenido, bienvenida a Ciencia del Sueño. Me alegra mucho que estés aquí, en este rincón tranquilo del universo digital, donde la curiosidad se viste de calma y la ciencia se convierte en un arrullo suave para acompañarte mientras descansas. Si estás en la cama preparándote para dormir, o quizás recostado en el sofá después de un largo día, estás en el lugar indicado. Antes de empezar, te invito con cariño a apoyar este pequeño canal. Si te gusta este viaje lento por las maravillas del cosmos, puedes dejar un me gusta, suscribirte o incluso contarme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando ahora mismo y qué hora es en tu rincón del mundo. Me encanta ver cómo la ciencia del sueño se dispersa como constelaciones humanas por todo el planeta. Ahora, respira profundo, siente cómo el aire entra lentamente y déjalo salir sin prisa. No tienes que memorizar nada de lo que voy a decir. Tampoco debes preocuparte si en algún momento tus ojos se cierran y el sueño te abraza. Este es un viaje hecho para relajarte, no para exigirte atención. Y nuestro viaje de esta noche es inmenso. Vamos a explorar lo que sucede cuando galaxias enteras chocan y se funden en una danza cósmica. A simple vista puede sonar aterrador. Millones de estrellas chocando en un encuentro titánico. Pero la verdad es mucho más sutil y hermosa. Es un ballet lento, que dura cientos de millones de años. Un vals galáctico en cámara lenta, donde la gravedad lleva el compás y las estrellas, nebulosas y mundos enteros, se convierten en bailarines que se acercan, se mezclan y se transforman en algo nuevo. Piensa por un momento en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Ese arco de luz que a veces podemos ver cruzando el cielo oscuro de una noche despejada, es nuestro hogar cósmico, una inmensa espiral de estrellas que gira y late con la fuerza de la gravedad. Y justo ahora, mientras escuchas estas palabras, nuestra galaxia ya está en rumbo de colisión con otra, Andrómeda, la gran espiral vecina. En unos 4.000 millones de años, ambas se fundirán en un solo gigante estelar. Pero no te preocupes. Para entonces, nuestro Sol estará en las últimas fases de su vida. Y además, en una colisión galáctica, lo sorprendente es que las estrellas casi nunca chocan directamente. El espacio entre ellas es tan enorme, tan vacío, que incluso en un encuentro de dos galaxias enteras, los choques entre estrellas son rarísimos. Es como si dos enjambres de luciérnagas se atravesaran. Desde lejos parece un choque caótico, pero cada lucecita pasa suavemente junto a la otra, sin tocarse. Lo que sí cambia es el conjunto. Las formas de las galaxias se distorsionan, sus brazos espirales se estiran como remolinos, los cúmulos se agitan y nuevas estrellas nacen en la confusión de gas y polvo comprimidos. Al final, tras millones de años de transformación, surge una nueva galaxia, diferente, más grande, más brillante. Hoy comenzamos este recorrido para comprender esa danza. ¿Cómo se encuentran las galaxias? ¿Qué le sucede a las estrellas, a los planetas y a los agujeros negros en esos encuentros? ¿Qué significa que algún día nosotros mismos seremos parte de esa fusión cósmica? No hay prisa. Cada capítulo será un paso lento en este vals de estrellas. Relájate, porque lo que vamos a descubrir no es un choque violento, sino una coreografía silenciosa que nos recuerda lo vasto, lo misterioso y lo hermoso que es el universo. Imagina que estás flotando en la negrura del cosmos. A tu alrededor no hay ruido, no hay viento, no hay suelo, solo una calma absoluta, interrumpida por el lejano resplandor de miles de millones de estrellas. Ese es el escenario donde ocurren los encuentros galácticos. No es un campo de batalla, sino un océano sereno en el que gigantes de luz y polvo se atraen suavemente. Cuando dos galaxias empiezan a acercarse, no se precipitan como dos coches chocando en una carretera. Más bien, se sienten a distancia. Sus halos invisibles de materia oscura, esas esferas fantasmales que rodean a cada galaxia, se atraen y comienzan a tirar una de la otra. Poco a poco, los discos de estrellas responden a esa atracción. Se estiran, se doblan, se deforman. Es como ver una gota de agua estirarse antes de mezclarse con otra. Si pudieras observar este proceso a través de los eones, verías un espectáculo de movimientos lentísimos,
Los brazos espirales de una galaxia se alargarían como hilos de algodón de azúcar. Estrellas enteras serían lanzadas en arcos brillantes que llamamos colas de marea, y en el centro, los núcleos se irían aproximando con una paciencia infinita. Y lo más fascinante es que, en medio de este drama colosal, la mayoría de los sistemas estelares, como nuestro Sol, seguirían tranquilamente su curso. Los planetas continuarían girando alrededor de sus estrellas, apenas conscientes de que, a escala mayor, su galaxia está cambiando de forma. Es un recordatorio de que la vida, incluso en medio del caos cósmico, puede seguir su ritmo cotidiano. La colisión no es un final, sino una transformación. Galaxias enanas pueden fusionarse con grandes espirales, aportando su propio gas y estrellas, como pequeñas gotas que se suman a un río. Y cuando dos gigantes del mismo tamaño chocan, el resultado suele ser aún más grandioso. Galaxias elípticas, vastas y redondeadas, que guardan en su interior la memoria de dos mundos que alguna vez fueron distintos. Y en el corazón de esas fusiones, los agujeros negros supermasivos que habitan en los centros de las galaxias también se atraen. Durante millones de años, giran uno alrededor del otro, como dos bailarines oscuros en un vals invisible, hasta que finalmente se unen en un solo agujero negro aún más colosal. Esa unión libera ondas gravitacionales, vibraciones en el tejido del espacio-tiempo, que viajan miles de millones de años luz hasta llegar quizá a los delicados instrumentos de la Tierra. Así es la calma de una colisión galáctica. No hay explosiones que sacudan todo al instante, sino un baile lento y majestuoso, un arte en cámara lenta que transforma el universo sin prisa. Y ahora que hemos dado estos primeros pasos en la danza de galaxias, déjame preguntarte con suavidad, para que lo compartas en los comentarios si quieres, ¿desde dónde nos estás escuchando ahora mismo? ¿Y qué hora es ahí en tu pedacito del cosmos? Cuando pensamos en un choque, nuestra mente imagina dos objetos sólidos impactando con violencia, dos autos en una carretera, dos copas de cristal que se rompen al encontrarse. Pero en el caso de las galaxias, esa imagen no encaja. ¿Por qué? Porque el espacio entre las estrellas es tan vasto que, incluso en una galaxia llena de cientos de miles de millones de soles, las estrellas rara vez se tocan directamente. Imagina esto. Si nuestro Sol fuera del tamaño de una pequeña canica, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a más de 700 kilómetros de distancia. Así de vacío está el espacio interestelar. Ahora, multiplica esa escala por todo un enjambre de estrellas y tendrás una idea de cuán improbable es un choque estelar, incluso en medio de una colisión galáctica. En realidad, lo que choca y se mezcla son las nubes de gas y polvo. Ellas sí ocupan volúmenes más extendidos y difusos, y cuando se encuentran, la compresión genera algo maravilloso: tormentas de nacimiento estelar. Es como si la colisión despertara un coro de estrellas nuevas, encendidas en masa por la presión del encuentro. Los astrónomos lo han visto en galaxias en colisión cercanas a nosotros. Ejemplos como las antenas o las cigarros muestran regiones enteras encendidas de azul brillante, cúmulos de estrellas recién nacidas, ardientes y jóvenes, como fuegos artificiales cósmicos que marcan la unión de dos mundos. Estas regiones de formación estelar son tan intensas que pueden producir miles de soles en apenas unos millones de años. Un parpadeo en la escala del cosmos. Es un contraste curioso. Mientras la colisión entera dura cientos de millones de años, el nacimiento de estrellas es relativamente instantáneo, y esas estrellas jóvenes iluminan las cicatrices de la fusión, como si el universo nos estuviera mostrando con linternas azules el mapa de los lugares donde la gravedad ha tejido nuevos caminos. Piensa en ello como una sinfonía. Las estrellas viejas siguen tocando su melodía tranquila, mientras que las estrellas nuevas irrumpen como una orquesta fresca, llenando el escenario con energía juvenil. El resultado es un concierto mixto: nostalgia y novedad, calma y furia, orden y caos, todo en una sola partitura cósmica. Al observar estas fusiones, los astrónomos no solo ven el presente, sino también el futuro de nuestra propia galaxia.
Porque algún día, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se encuentren, se encenderán también estos fuegos de estrellas jóvenes, y aunque nosotros ya no estemos para verlos, la herencia luminosa de ese evento quedará escrita en la nueva galaxia que nacerá de su unión. Ahora, dejemos volar la imaginación hacia el futuro lejano, muy lejano. Imagina el cielo nocturno dentro de 4.000 millones de años. La constelación de Andrómeda, que hoy apenas aparece como una mancha difusa en cielos oscuros, habrá crecido con el paso de los milenios hasta ocupar un lugar inmenso en el firmamento. Se verá como un arco de luz, aproximándose cada vez más, hasta que finalmente su disco se superponga con el nuestro. En ese momento, los habitantes del futuro, si los hubiera, no necesitarán telescopios para ver una galaxia en colisión. Bastará con mirar hacia arriba. El cielo entero será un lienzo en movimiento, pintado con estrellas de dos galaxias que se entrelazan como dos ríos que se juntan. Pero, aunque el espectáculo será grandioso, la vida en la Tierra no se verá sacudida de inmediato. El Sol seguirá girando tranquilo alrededor del centro galáctico y nuestros descendientes, si todavía existiera la humanidad o algo que la recuerde, ni siquiera notarían un choque físico. Lo que sí cambiará es el mapa estelar. Algunas estrellas serán lanzadas a nuevas órbitas, otras se acercarán a nuestro vecindario, y quizás el Sol mismo sea expulsado hacia regiones más externas de la nueva galaxia. El resultado final, según los modelos astronómicos, será una transformación total. La elegante espiral de la Vía Láctea y la majestuosa espiral de Andrómeda dejarán de existir como tales. En su lugar, nacerá una nueva galaxia elíptica a la que algunos ya llaman poéticamente Lactómeda o Milkdromeda, un gigante cósmico que brillará con la suma de ambas historias. Los agujeros negros supermasivos de cada centro se irán acercando lentamente, girando uno alrededor del otro durante eones hasta fusionarse en una sola bestia invisible, más masiva que todo lo que podamos imaginar. Y en ese instante, ondas gravitacionales recorrerán el universo como olas en un lago, llevando consigo el eco del vals final de dos galaxias enteras. Al pensarlo, hay algo profundamente tranquilizador. Nuestro destino está escrito en una danza lenta, bella, inevitable. No es un fin abrupto, sino una metamorfosis. La Vía Láctea no desaparece, se transforma, se amplía, se convierte en algo aún más majestuoso. Y tú, al escuchar estas palabras, puedes descansar con la certeza de que formas parte de esa historia. Cada átomo de tu cuerpo, forjado en antiguas estrellas, volverá algún día a mezclarse en la sinfonía infinita de un universo que nunca deja de bailar. Aunque hablar de la futura colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda nos hace viajar con la imaginación a miles de millones de años en el futuro, los astrónomos no tienen que esperar tanto para estudiar colisiones galácticas. El universo, con su generosidad, nos ofrece ejemplos cercanos y visibles de este proceso en curso. Uno de los más famosos es el par conocido como Las Antenas, ubicado a unos 45 millones de años luz de distancia. Son dos galaxias que están en pleno proceso de fusión, y al mirarlas a través de telescopios potentes, podemos ver cómo sus brazos se estiran en enormes arcos luminosos, como si fueran verdaderas antenas cósmicas desplegadas hacia el vacío. Esas colas de marea están llenas de cúmulos jóvenes de estrellas nacidos de la compresión del gas. Es un retrato vivo de cómo la colisión no destruye, sino que crea. Otro ejemplo sorprendente son los ratones, dos galaxias que parecen estirarse en largas colas de estrellas y polvo, como si la gravedad hubiera peinado sus formas hacia atrás. La danza es tan clara que casi podemos imaginar el movimiento, como si el cosmos hubiera congelado un instante de una coreografía infinita para que la contempláramos. Y está también la galaxia del cigarro, M82, que no está en plena colisión frontal, pero sí ha sido perturbada por el encuentro con su vecina M81. Ese roce ha encendido su interior en un frenesí de nacimiento estelar, un starburst tan intenso que el centro de la galaxia parece brillar con fuego.
Chorros de gas caliente se elevan desde su núcleo, iluminados por la energía de miles de soles recién nacidos. Cada una de estas galaxias nos cuenta una parte de la historia. Nos muestran que la colisión no es un accidente aislado, sino un proceso común en la evolución del universo. De hecho, se cree que todas las grandes galaxias han vivido fusiones en su pasado. Incluso nuestra Vía Láctea conserva cicatrices de antiguas colisiones con galaxias enanas, pequeños recuerdos estelares que orbitan en sus alrededores como ecos de antiguos encuentros. Al mirar estas galaxias en fusión, podemos pensar que el universo es como un gran taller de escultura. Las formas espirales, las colas alargadas, los centros brillantes, todo es moldeado lentamente por la fuerza invisible de la gravedad. Y en ese taller, el tiempo no se mide en horas ni días, sino en millones y millones de años. Detrás de toda esta danza cósmica hay una fuerza discreta pero irresistible: la gravedad. Es ella quien atrae, quien dirige los pasos, quien dicta los giros y los pliegues de las galaxias cuando se encuentran. Para imaginar su poder, pensemos en algo cotidiano. Cuando dejamos caer una manzana, la Tierra la atrae hacia sí. Esa es la misma fuerza que mantiene a la Luna girando a nuestro alrededor y que guía a los planetas en su baile alrededor del Sol. Pero la gravedad no tiene límite. No se detiene en la escala de los planetas ni de las estrellas. Se extiende hasta el reino de las galaxias, enlazándolas unas con otras como si fueran bailarinas sujetas por hilos invisibles. Cuando dos galaxias se acercan, sus halos de materia oscura, que se extienden mucho más allá del brillo visible, se entrelazan primero. Esos halos son como las auras invisibles de las galaxias, enormes, masivos, pero transparentes. Al superponerse, las estrellas dentro de cada galaxia comienzan a sentir el tirón del vecino. Y poco a poco, la simetría se rompe. Un brazo se estira más que el otro. Un cúmulo es lanzado hacia afuera. Un centro se desplaza. El resultado es un espectáculo lento, pero ineludible. Colas de estrellas, anillos de gas, órbitas alteradas. Todo responde a un compás silencioso escrito en las matemáticas de la gravedad. Lo más bello es pensar que la gravedad no destruye sin crear. Su acción genera caos, sí, pero de ese caos brotan nuevas estructuras. Es como el viento que desordena las hojas de un árbol, pero al hacerlo, crea remolinos que bailan en el aire. Así también, la gravedad en una fusión galáctica genera nuevas estrellas, nuevas órbitas, nuevas formas de belleza cósmica. Y cuando los núcleos de las dos galaxias finalmente se acercan, es la gravedad la que los une en una espiral final. Allí, los agujeros negros supermasivos se encuentran y giran uno alrededor del otro en un vals tan cerrado que incluso el espacio-tiempo vibra con ondas gravitacionales. Es la música más profunda del universo, una melodía que no podemos escuchar con nuestros oídos, pero que instrumentos sensibles en la Tierra ya han comenzado a captar como un eco lejano de la danza galáctica. Así, cada choque de galaxias es una sinfonía donde la gravedad es la compositora, la directora y la intérprete. Y nosotros, simples observadores, tenemos el privilegio de contemplar su obra desde un pequeño planeta azul suspendido en un rincón del cosmos. Cuando escuchamos la palabra colisión, es natural imaginar destrucción. Quizás pensamos en planetas chocando entre sí, soles estallando, mundos enteros hechos pedazos. Pero la realidad de una fusión galáctica es mucho más tranquila y, en cierto modo, reconfortante. Como ya vimos, el espacio entre las estrellas es tan vasto que los choques directos son extremadamente improbables. Eso significa que la mayoría de los sistemas planetarios sobreviven intactos. Un planeta en órbita de su estrella, como la Tierra alrededor del Sol, apenas sentiría un cambio. El cielo se transformaría, sí, con nuevas estrellas apareciendo y viejas constelaciones deformándose, pero el hogar seguiría girando como siempre alrededor de su Sol. Sin embargo, no todo permanece inmutable. La danza de las galaxias altera las trayectorias de las estrellas. Algunas son lanzadas hacia las afueras, convertidas en estrellas fugitivas
vagando solitarias por el espacio intergaláctico. Otras caen más cerca del centro, acercándose al bullicio de gas, polvo y agujeros negros supermasivos. ¿Y qué pasa con los planetas de esas estrellas errantes? Ellos siguen fielmente a su Sol, pero su viaje se convierte en una travesía épica, de un rincón de la galaxia a otro, o incluso hacia la inmensidad entre galaxias. Si existiera vida en alguno de esos mundos, sería testigo de un cielo en perpetua transformación, un horizonte que nunca deja de cambiar. También existe la posibilidad de que algunos sistemas planetarios sean perturbados por encuentros cercanos entre estrellas. No choques directos, pero sí acercamientos que alteren órbitas. Imagina un planeta expulsado de su hogar, arrancado de la luz de su estrella y lanzado al frío del espacio. A esos mundos solitarios los llamamos planetas errantes, vagabundos eternos que viajan sin sol. Aunque suene melancólico, hay cierta poesía en la idea. Planetas que viajan solos, iluminados solo por las estrellas lejanas del firmamento, llevando consigo los restos de antiguas historias galácticas. Quizás alguno de esos mundos errantes conserve océanos bajo capas de hielo, manteniendo el calor en su interior. Y quién sabe, tal vez hasta vida oculta en su oscuridad. Así, mientras la fusión de galaxias parece un espectáculo inmenso y ajeno, también tiene consecuencias íntimas. Pequeñas danzas de estrellas y planetas, trayectorias alteradas, exilios silenciosos. Y aunque para nosotros todo esto quede en la escala de la imaginación, hay algo profundamente humano en pensar que hasta los planetas pueden ser viajeros del cosmos. Ahora imagina por un instante que la humanidad sigue existiendo dentro de 4.000 millones de años. Quizás no aquí en la Tierra, que para entonces habrá cambiado drásticamente, sino en colonias espaciales o en planetas alrededor de otros soles. ¿Qué verían esos futuros descendientes cuando la Vía Láctea y Andrómeda comiencen a encontrarse? El cielo sería un espectáculo en constante metamorfosis. En la primera fase, Andrómeda se vería como un resplandor difuso creciendo noche tras noche a lo largo de milenios. Luego, sus brazos espirales se estirarían sobre el horizonte como pinceladas de luz. Y con el paso de los millones de años, el firmamento entero se convertiría en un mosaico de estrellas duplicadas, como si alguien hubiera derramado polvo luminoso sobre la oscuridad. En algún momento, las dos galaxias ya no serían distinguibles. El cielo tendría la forma de una inmensa nebulosa, repleta de cúmulos azules de estrellas jóvenes y filamentos de gas resplandeciente. Sería un espectáculo más vasto y colorido que cualquier aurora boreal. Un recordatorio diario de que el universo está vivo y en transformación. Para esos observadores futuros, la colisión no sería una amenaza inmediata, sino una fuente de asombro, una oportunidad para contemplar la grandeza del cosmos en directo, desde el propio balcón de su hogar interestelar. Quizás en ese tiempo, los seres humanos o sus descendientes tecnológicos tendrían telescopios aún más sensibles, instrumentos capaces de registrar el vals de los agujeros negros en el corazón de las galaxias, escuchando las ondas gravitacionales como si fueran música profunda del universo. Tal vez incluso habrían aprendido a viajar entre estrellas y podrían contemplar el espectáculo desde diferentes puntos de vista, como espectadores que se mueven por una galería de arte viva. Y si nos detenemos a pensar, ya ahora, en este presente breve, somos capaces de vislumbrar ese futuro. No lo veremos con nuestros ojos, pero lo entendemos con nuestra mente. Y en ese entendimiento hay calma. Saber que nuestra galaxia no es estática, que forma parte de un ciclo mayor de encuentros y fusiones, nos recuerda que todo cambia, que todo se transforma. El cielo para esos futuros mundos será un libro abierto donde cada noche las estrellas escribirán un nuevo capítulo de la gran danza cósmica. Y nosotros, desde este momento efímero, podemos cerrar los ojos y soñar con ellos. Cuando dos galaxias se encuentran, sus estrellas continúan viajando, en su mayoría sin colisionar, pero el gas y el polvo que flotan en sus discos no tienen la misma suerte. Ellos sí chocan, se comprimen, se arremolinan como dos nubes que se entrelazan en una tormenta silenciosa. Esa compresión es el inicio de algo nuevo,
un frenesí de nacimientos estelares. En regiones donde antes el gas estaba disperso y frío, de pronto se concentra en nudos densos. La gravedad actúa con paciencia, apretando esas nubes invisibles hasta que alcanzan temperaturas altísimas. En sus corazones, los átomos comienzan a fusionarse, y así nacen estrellas jóvenes, brillantes, ardientes. Los astrónomos llaman a estos episodios starbursts, o estallidos de formación estelar. Son como fuegos artificiales cósmicos. De un momento a otro, miles de soles aparecen en regiones compactas, iluminando el espacio cercano con tonos azulados. Esas estrellas recién nacidas son mucho más masivas que nuestro Sol, y por lo mismo viven rápido y mueren pronto. En unos pocos millones de años, algunas ya explotan como supernovas, enriqueciendo el espacio con elementos pesados, los mismos que un día formarán planetas y quizás vida. Lo más fascinante es que estas explosiones no significan destrucción total, sino transformación. Cada supernova lanza oxígeno, carbono, hierro y otros elementos al medio interestelar, sembrando la materia prima para futuras generaciones de estrellas y mundos. Así, una colisión galáctica no es solo un encuentro violento, es también una fábrica de futuros posibles. Cuando observamos galaxias en plena fusión, como ARP 220 o las ya mencionadas antenas, podemos ver esas regiones encendidas como brasas, con miles de soles recién encendidos. Son recordatorios de que el universo nunca se detiene, que incluso en medio del caos la vida estelar florece. Si las estrellas son los protagonistas luminosos de una galaxia, el gas y el polvo son los actores silenciosos, los que preparan el escenario. Y en una colisión galáctica, ellos se convierten en los grandes arquitectos del cambio. El gas de hidrógeno y helio flota en enormes nubes, algunas de cientos de años luz de extensión. En tiempos normales se mantienen relativamente tranquilas, dispersas en los brazos espirales. Pero cuando otra galaxia se acerca, la gravedad perturba esas nubes. Se doblan, se amontonan, chocan unas con otras. Es como ver corrientes de aire que se encuentran y forman tormentas, solo que aquí las tormentas son invisibles al ojo humano, salvo por las estrellas que encienden al nacer. El polvo, por su parte, actúa como un velo. Pequeñas partículas de carbono y silicio, más diminutas que granos de humo, absorben y bloquean la luz visible. Por eso, muchas regiones de fusión galáctica se ven oscuras, como manchas negras sobre el fondo brillante. Pero en longitudes de onda infrarrojas, los telescopios revelan la actividad escondida. Nubes incandescentes, estrellas en formación, chorros de energía. En esas regiones densas se forman también cúmulos estelares, grupos compactos de miles o incluso millones de estrellas que nacen juntas. Algunos de esos cúmulos sobrevivirán por miles de millones de años, orbitando en la nueva galaxia como recuerdos de la colisión que les dio origen. Lo curioso es que este proceso no ocurre al azar. La colisión galáctica actúa como un escultor, dirigiendo dónde se concentra el gas y, por lo tanto, dónde nacerán las estrellas. Es un arte cósmico donde la gravedad es el pincel y las nubes de gas son la pintura. Y mientras nosotros observamos desde lejos, es inevitable sentir una especie de calma, saber que incluso en medio del aparente caos hay un orden profundo, que el polvo y el gas, al ser perturbados, no desaparecen, sino que se transforman en nuevas fuentes de luz. En el corazón de casi todas las galaxias habita un coloso silencioso, un agujero negro supermasivo. La Vía Láctea, por ejemplo, tiene en su centro a Sagitario Aari, con una masa equivalente a 4 millones de soles comprimidos en un espacio menor que nuestra órbita planetaria. Andrómeda, nuestra vecina, alberga uno aún mayor, quizá 10 veces más masivo. Cuando dos galaxias se encuentran, no solo se fusionan sus estrellas, gas y polvo, también lo hacen estos titanes oscuros. Al principio, cada agujero negro continúa en su propio centro galáctico, como dos soberanos que mantienen sus tronos. Pero poco a poco, mientras la colisión avanza, ambos son arrastrados hacia el nuevo centro común de gravedad. Allí comienza un baile extraordinario, un vals de agujeros negros. Durante millones de años, giran uno alrededor del otro,
acercándose lentamente, como si el universo estuviera afinando un instrumento gigante. Cada vuelta libera energía, y aunque no la vemos en forma de luz, la sentimos de otra manera, como ondas gravitacionales, vibraciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Podemos imaginarlo como dos gotas cayendo en un estanque. Sus ondas se expanden, y aunque no podamos verlas con los ojos, instrumentos sensibles como LIGO y Virgo ya han detectado esas vibraciones en fusiones de agujeros negros más pequeños. Cuando algún día logremos captar las ondas de un par de agujeros negros supermasivos en colisión, será como escuchar la nota más profunda jamás tocada en la sinfonía del cosmos. Y al final, tras incontables giros, los dos gigantes se funden en uno solo. El resultado, un agujero negro aún más colosal, capaz de dominar la nueva galaxia. No es destrucción, sino integración. Dos historias se convierten en una. Dos centros se transforman en un único corazón oscuro. Las ondas gravitacionales son uno de los mensajes más delicados que el universo nos envía. A diferencia de la luz, que puede ser bloqueada por polvo y gas, estas ondas viajan sin impedimentos. Son como un susurro que atraviesa todo, llevando consigo la huella de eventos lejanos. Cuando dos agujeros negros supermasivos se fusionan, generan una vibración tan inmensa que el espacio mismo se estira y se encoge. Si tuviéramos una regla cósmica, veríamos que las distancias se alargan y encogen rítmicamente, aunque en escalas diminutas. En la Tierra, ese cambio es menor que el diámetro de un protón, pero aún así, nuestros detectores son capaces de registrarlo. Lo poético es que esas ondas son como el eco de un vals cósmico, una señal que nos dice: aquí, en algún rincón del universo, dos gigantes se encontraron y se abrazaron para siempre. Es un recordatorio de que el cosmos, incluso en sus momentos más titánicos, mantiene una música sutil. En el futuro, los astrónomos esperan detectar las ondas provenientes de fusiones galácticas completas, escuchando literalmente el momento en que dos galaxias se convierten en una. Y ese día no solo veremos con telescopios, sino también escucharemos al universo. Será como añadir un nuevo sentido a nuestra exploración cósmica. Piensa en lo extraordinario que es esto. Desde un pequeño planeta azul, diminuto y frágil, somos capaces de percibir las vibraciones causadas por eventos ocurridos a miles de millones de años luz. Es como sentir en la palma de la mano el pulso del universo entero. Y mientras cierras los ojos y dejas que estas ideas floten en tu mente, recuerda, no necesitas comprender cada detalle. Basta con saber que vivimos en un cosmos que baila, vibra y canta en escalas que superan toda imaginación. Las galaxias son como esculturas vivientes. Algunas, como la Vía Láctea o Andrómeda, tienen elegantes brazos espirales que giran con simetría, como remolinos de estrellas y gas. Otras, en cambio, son esferas difusas, enormes y menos estructuradas, las galaxias elípticas. ¿De dónde surge esa diferencia? En gran parte de las colisiones cósmicas. Cuando dos galaxias espirales se encuentran, su delicada geometría se distorsiona. Los brazos se estiran, los discos se inclinan, las órbitas se mezclan. Después de millones de años de interacción, lo que era un diseño ordenado se convierte en una danza turbulenta. Y al final, la nueva galaxia suele adquirir una forma más redondeada y masiva, con estrellas distribuidas en un halo uniforme. Así nacen muchas de las grandes galaxias elípticas que vemos en el universo. En su interior, las estrellas orbitan en todas direcciones, sin la armonía de un disco espiral. Es como pasar de una danza en círculo a una multitud dispersa que se mueve al azar. Los astrónomos lo saben porque, al observar el universo, descubren que las galaxias más grandes y viejas suelen ser elípticas. Son los productos finales de múltiples fusiones a lo largo de miles de millones de años, mientras que las galaxias espirales, como la nuestra, suelen estar en etapas más jóvenes o intermedias de evolución. De cierta forma, podemos pensar en las galaxias como árboles. Las espirales son jóvenes y flexibles, llenas de ramas bien definidas. Las elípticas, en cambio,
son como robles antiguos, grandes, pesados y con una forma más redondeada por el paso del tiempo. El destino de la Vía Láctea y Andrómeda, tras su unión, será probablemente convertirse en una de estas gigantes elípticas, una nueva forma que reflejará la historia de su fusión, llevando en su interior la memoria de dos espirales que alguna vez fueron. Cada colisión galáctica deja huellas que los astrónomos pueden leer como páginas de un libro antiguo. Esas huellas están escritas en la morfología de las galaxias, en la disposición de sus cúmulos globulares, en las trayectorias de las estrellas que fueron expulsadas. Los cúmulos globulares, esas esferas compactas de decenas de miles de estrellas, suelen ser testigos de antiguas fusiones. Cuando una galaxia pequeña es absorbida por otra mayor, sus cúmulos quedan como satélites alrededor del nuevo hogar, recordándonos el encuentro pasado. En la Vía Láctea, de hecho, existen decenas de cúmulos que probablemente llegaron de galaxias enanas devoradas hace mucho tiempo. Además, en el halo de muchas galaxias se observan corrientes estelares, largas cintas de estrellas que se extienden como rastros en el cielo. Son restos de galaxias más pequeñas, desgarradas por la gravedad de otras mayores. Esos rastros, invisibles a simple vista, se convierten en archivos naturales que nos cuentan quién chocó con quién y cuándo. Así, los astrónomos reconstruyen la historia del universo como arqueólogos celestes, no con ruinas de piedra, sino con estrellas esparcidas en el espacio. Cada corriente, cada cúmulo, cada halo elíptico es una evidencia silenciosa de que las galaxias viven, se encuentran, se transforman. Y cuando contemplamos esas huellas, podemos sentir algo profundo, que nada en el cosmos permanece estático, que todo está en movimiento, en cambio, en transformación, y que nosotros, pequeños habitantes de un planeta azul, también formamos parte de esa historia, porque en última instancia, los átomos de nuestro cuerpo provienen de estrellas nacidas en antiguas fusiones. Somos, literalmente, hijos de colisiones cósmicas. Para comprender lo que ocurre cuando dos galaxias chocan hoy, debemos mirar atrás, hacia el universo temprano. Hace unos 10.000 millones de años, el cosmos era un lugar mucho más denso y agitado. Las galaxias eran más pequeñas, más cercanas entre sí, y aún estaban en pleno proceso de formación. En ese escenario, las colisiones no eran la excepción, sino la regla. Podemos imaginar aquel universo como una gran ciudad en hora punta. Las galaxias eran como automóviles en una avenida congestionada. Se encontraban, se rozaban, se fusionaban constantemente. Esa frecuencia de choques explica por qué las galaxias actuales son tan grandes y complejas. Cada fusión era como una suma. Dos se convertían en una, y esa nueva estructura continuaba creciendo con nuevos encuentros. Las observaciones del telescopio espacial James Webb han confirmado esta imagen. En sus retratos del universo temprano, vemos galaxias distorsionadas, alargadas, en pleno proceso de interacción. Algunas muestran múltiples núcleos, evidencia de colisiones recientes. Es un recordatorio visual de que nuestro propio hogar galáctico también pasó por esas etapas caóticas. Gracias a estas fusiones tempranas, la Vía Láctea no nació como la majestuosa espiral que conocemos hoy. Fue en sus orígenes un conjunto de pequeñas galaxias que se fueron uniendo como gotas de agua que caen en un charco. Y cada una de esas fusiones dejó cicatrices, corrientes de estrellas, cúmulos globulares, halos extendidos. En cierto modo, podemos decir que todas las galaxias son híbridos históricos, mosaicos formados por innumerables encuentros pasados. Y al recordar esto, comprendemos que el cosmos no es un escenario estático, sino una obra de teatro en continua improvisación. Las colisiones galácticas no son simples accidentes cósmicos, son en realidad motores de evolución. Cada vez que dos galaxias se encuentran, desencadenan procesos que cambian el ritmo de todo un sector del universo. Primero, encienden la formación de nuevas estrellas, como vimos en los capítulos anteriores. Sin colisiones, muchas galaxias quedarían tranquilas, con su gas distribuido de manera uniforme, y la formación estelar se apagaría lentamente. Pero los encuentros agitan ese gas,
lo comprimen y reavivan la chispa de la creación. Segundo, las colisiones redistribuyen las estrellas y planetas, mezclando poblaciones diferentes. En una sola galaxia fusionada, podemos encontrar estrellas jóvenes y viejas, de distintos orígenes, todas compartiendo un nuevo hogar. Es como si varias culturas se mezclaran en una gran ciudad, creando diversidad y nuevas formas de organización. Tercero, los choques alimentan a los agujeros negros supermasivos. Durante una fusión, enormes cantidades de gas caen hacia el centro, avivando estos gigantes oscuros. Ese proceso puede convertirlos en cuásares, faros cósmicos que brillan con una intensidad superior a la de toda la galaxia combinada. En el universo temprano, los cuásares eran comunes precisamente porque las fusiones eran más frecuentes. Así, podemos decir que sin colisiones galácticas, el universo sería un lugar mucho más apagado, más uniforme, más silencioso. Los choques, lejos de ser catástrofes, son generadores de belleza, de diversidad, de energía. Y lo más poético de todo es que, de manera indirecta, esas fusiones hicieron posible nuestra existencia. Sin ellas, quizá el gas nunca habría alcanzado la densidad necesaria para formar al Sol, a la Tierra y a los elementos que hoy componen nuestro cuerpo. Somos, en última instancia, fruto de esa danza de encuentros. La danza de las galaxias ocurre a lo largo de cientos o miles de millones de años. Para nosotros, que medimos el tiempo en segundos, días y décadas, es imposible observar una colisión completa en tiempo real. Pero los astrónomos han encontrado una forma de acelerar ese proceso: las simulaciones por computadora. En estas simulaciones, los científicos colocan millones de partículas virtuales que representan estrellas, nubes de gas, cúmulos de materia oscura. Luego aplican las leyes de la gravedad y la dinámica. Lo que ocurre después es un espectáculo fascinante. La computadora reproduce en pocos minutos lo que al universo le toma eones. Gracias a estos modelos, podemos ver cómo será el encuentro entre la Vía Láctea y Andrómeda. Al inicio, ambas galaxias se acercan lentamente, deformando sus brazos en arcos luminosos. Después pasan una junto a la otra, estirándose como si fueran mareas opuestas. Luego vuelven a acercarse, esta vez con más fuerza, hasta que sus discos se mezclan en una tormenta de estrellas y gas. El resultado final, tras varios pasos de este vals cósmico, es la creación de una galaxia elíptica gigante. Y en el centro, los agujeros negros supermasivos se funden en uno solo. Lo extraordinario es que las simulaciones muestran que nuestro Sol, y probablemente la mayoría de los sistemas planetarios, sobrevivirán a este proceso. Puede que el Sol cambie de vecindario galáctico, que sea lanzado hacia una órbita más lejana, pero continuará brillando con calma hasta su ocaso natural. Ver estas simulaciones es como observar un ballet cósmico en cámara rápida, un recordatorio de que la física, aunque compleja, puede anticipar los pasos de un universo que parece caótico, pero que en realidad sigue leyes precisas. Los modelos numéricos no solo nos muestran imágenes espectaculares, sino que también responden a preguntas profundas. ¿Qué pasará con la Tierra? ¿Con nuestro sistema solar? ¿Con la forma del cielo? Según las simulaciones, en unos 4.000 millones de años, Andrómeda se verá tan grande en el cielo nocturno como hoy lo es toda la Vía Láctea desde dentro. Será un espectáculo que ninguna generación humana actual podrá presenciar, pero que podemos imaginar con la ayuda de la ciencia. Conforme avance la fusión, el cielo cambiará de manera radical. Constelaciones familiares desaparecerán, reemplazadas por nubes luminosas y cúmulos estelares encendidos. Lo curioso es que, aunque la Vía Láctea perderá su forma espiral, nosotros, como habitantes de un planeta, no notaremos un choque en el sentido cotidiano. La gravedad se encargará de que las estrellas se deslicen suavemente unas junto a otras. El verdadero impacto estará en lo visual. Un cielo en transformación, un lienzo que cambia lentamente durante millones de años. Otra revelación clave de las simulaciones es el destino del Sol. Los cálculos sugieren que podría ser empujado hacia las regiones externas de la nueva galaxia,
como una estrella exiliada a los suburbios del cosmos. Allí seguirá brillando, acompañado de sus planetas, hasta llegar al final de su ciclo natural, mucho antes de que la fusión galáctica termine de asentarse. Las simulaciones también predicen la unión de los agujeros negros supermasivos en el centro, generando ondas gravitacionales que recorrerán el universo. Ese será el eco final del vals cósmico entre la Vía Láctea y Andrómeda. Pensar en ello no debería causarnos temor, sino serenidad. Es una historia escrita a una escala tan vasta que supera cualquier preocupación humana. Saber que estamos inmersos en un relato que se mide en miles de millones de años nos invita a relativizar nuestras inquietudes cotidianas y a descansar con calma bajo el cielo estrellado de hoy. En el corazón de una galaxia en colisión ocurre algo asombroso. El gas y el polvo, perturbados por la danza gravitacional, no solo forman estrellas nuevas, también comienzan a fluir hacia el centro, como ríos invisibles que convergen en un lago oscuro. Ese lago es el agujero negro supermasivo. Normalmente, estos gigantes permanecen tranquilos, alimentándose lentamente del material que cae a su alrededor. Pero durante una fusión galáctica, la situación cambia drásticamente. El gas se arremolina en grandes cantidades hacia el núcleo, formando un disco incandescente que gira a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción y la compresión hacen que el material se caliente a millones de grados, emitiendo una radiación tan intensa que eclipsa a toda la galaxia combinada. Así nacen los núcleos galácticos activos, y entre ellos, los más luminosos de todos, los cuásares. Un cuásar puede brillar más que miles de galaxias juntas, enviando su luz a través de miles de millones de años luz hasta llegar a nuestros telescopios. Lo que vemos en realidad es el eco de una colisión galáctica que despertó a su núcleo. Es fascinante pensar que algunos de los objetos más brillantes del universo son, en esencia, consecuencias de encuentros colosales. Donde dos galaxias se cruzaron, un agujero negro despertó y encendió un faro cósmico. En el universo temprano, cuando las fusiones eran más comunes, los cuásares eran frecuentes. Hoy son más raros, como fósiles luminosos de una era más caótica. Pero al observarlos, entendemos mejor cómo las colisiones moldean la historia galáctica y cómo incluso los monstruos oscuros del cosmos pueden brillar como soles multiplicados al infinito. Cuando pensamos en energía, solemos imaginar volcanes en erupción, tormentas eléctricas o explosiones estelares, pero nada de eso se compara con lo que ocurre en el corazón de una fusión galáctica. Allí, las energías liberadas son colosales, más allá de toda experiencia humana. En los núcleos activos, los chorros de partículas viajan a velocidades relativistas, casi tan rápidas como la luz. Estos chorros pueden extenderse decenas de miles de años luz, atravesando la galaxia entera y saliendo a sus alrededores como lanzas de plasma incandescente. Si pudiéramos verlos a simple vista, serían como dos faros gigantes proyectados en direcciones opuestas, iluminando el vacío cósmico. La radiación que emiten estos procesos abarca todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma, los más energéticos de todos. Esa energía viaja por miles de millones de años hasta llegar a nuestros instrumentos. Cada señal detectada es un suspiro de un encuentro cósmico, un destello de poder inimaginable. Lo sorprendente es que, aunque estas fuerzas son inmensas, también tienen efectos constructivos. Los chorros y la radiación pueden calentar el gas de la galaxia y regular la formación de nuevas estrellas, evitando que el sistema se descontrole. Es como si el núcleo, en su frenesí energético, también actuara como un guardián, equilibrando el ritmo de su propio hogar. De esta manera, las colisiones galácticas no solo reordenan estrellas y forman cúmulos, también despiertan energías ocultas que transforman el entorno cósmico en una sinfonía de luz y radiación. Y al contemplarlo, podemos sentir la paradoja. El universo más violento y el más hermoso se encuentran en el mismo acto. Hasta ahora hemos hablado de estrellas, planetas, gas y agujeros negros, pero hay un ingrediente esencial en cada colisión galáctica que no podemos ver directamente: la materia oscura. Aunque invisible,
La materia oscura representa la mayor parte de la masa de una galaxia. Forma un halo inmenso que se extiende mucho más allá del disco de estrellas. Es como una esfera invisible que envuelve todo, dándole cohesión. Cuando dos galaxias se encuentran, no son solo los discos visibles los que interactúan, sino también estos halos, y de hecho, son los primeros en rozarse, en sentir la atracción mutua. Los astrónomos han estudiado colisiones famosas, como la del cúmulo Bala. Allí dos cúmulos de galaxias chocaron a gran velocidad. El gas caliente visible se frenó y quedó atrás, pero la materia oscura, al no interactuar con la misma fricción, siguió avanzando. Gracias a observaciones de rayos X y lentes gravitacionales, pudimos ver esa separación, una evidencia directa de la existencia de materia oscura. Esto nos enseña algo crucial. Las colisiones galácticas no solo son espectáculos de estrellas, sino también laboratorios cósmicos donde podemos estudiar lo invisible. Cada encuentro es como un experimento natural que revela las propiedades de la materia oscura, su distribución, su comportamiento, su papel en la evolución del universo. Podemos imaginar a la materia oscura como el andamio invisible sobre el cual las galaxias están construidas. Cuando chocan, ese andamio se reajusta, cambiando la forma y el futuro de la estructura resultante. Sin materia oscura, las galaxias se dispersarían como humo en el viento. Las galaxias no están aisladas. Forman parte de algo aún mayor, una red cósmica de filamentos de materia oscura y gas que se extiende por todo el universo. Es como una telaraña inmensa, donde cada nodo es un cúmulo de galaxias, y cada hilo conecta regiones lejanas del cosmos. Cuando las galaxias chocan, en realidad son pequeñas piezas dentro de esa estructura mayor. Las fusiones no ocurren al azar. Siguen los caminos trazados por la gravedad en la red cósmica. Es como ver gotas de agua deslizarse por una tela de araña hacia un mismo punto. En los cúmulos de galaxias, donde miles de ellas conviven en un mismo espacio, las colisiones son aún más frecuentes. Allí, las fusiones moldean la forma general del cúmulo, generando galaxias elípticas gigantes en sus centros. Estos titanes luminosos son el resultado de incontables encuentros a lo largo de la historia cósmica. Lo fascinante es que, al estudiar estas estructuras, los astrónomos pueden reconstruir la historia del universo en su conjunto. Cada colisión es una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Cada fusión contribuye al crecimiento de la red cósmica, a su complejidad y a su belleza. Y al contemplarlo, surge una idea serena. Vivimos en un cosmos interconectado. Nada está aislado. Todo forma parte de un tejido mayor. Las galaxias que chocan no son accidentes, sino pasos en la danza de un universo que crece siguiendo los hilos invisibles de la gravedad. Al pensar en todo lo que hemos explorado, nacimientos de estrellas, cúmulos deformados, agujeros negros bailando en espirales invisibles, energía irradiando desde los núcleos, es natural preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, pequeños habitantes de un planeta azul? La respuesta es íntima y sorprendente. Somos fruto de estas colisiones cósmicas. Los elementos que forman nuestros cuerpos, como el hierro de la sangre o el calcio de los huesos, nacieron en el corazón de estrellas que explotaron. Y muchas de esas estrellas solo llegaron a formarse porque galaxias chocaron y comprimieron el gas suficiente para encenderlas. Si retrocedemos en la historia, descubrimos que nuestra Vía Láctea también creció absorbiendo pequeñas galaxias, en fusiones que sembraron cúmulos globulares y corrientes de estrellas en su halo. Esas fusiones hicieron posible que nuestro Sol naciera hace 4.600 millones de años, y con él, la Tierra. De alguna manera, cada colisión galáctica es un acto creativo, un encuentro que siembra las semillas de futuros mundos, futuros soles, futuros seres capaces de preguntarse por su origen. Nosotros mismos somos un capítulo escrito en esa danza de galaxias, y esa idea, lejos de ser inquietante, puede darnos paz, porque nos recuerda que pertenecemos a algo inmenso, que nuestras vidas, aunque breves, son parte de un relato mucho mayor que empezó antes de nosotros, y seguirá mucho después. Imagina ahora que te recuestas suavemente.
Cierras los ojos y dejas que todo lo escuchado se transforme en imágenes flotando en tu mente. Ves galaxias acercándose en cámara lenta, estrellas naciendo como brasas azules, colas de marea extendiéndose como pinceladas de luz. Ves núcleos encendidos, agujeros negros girando, ondas que vibran en el tejido del universo, y en medio de ese espectáculo te das cuenta de algo profundo. El cosmos no conoce finales absolutos. Cada colisión es también un renacimiento. Cada transformación abre espacio para nuevas formas, nuevas estrellas, nuevas posibilidades. Nuestro futuro, como galaxia, es fundirnos con Andrómeda y convertirnos en algo nuevo, una galaxia mayor, más brillante, fruto de la unión. Nuestro futuro, como seres humanos, es mirar ese destino con serenidad, sabiendo que somos parte de una coreografía eterna, porque al final, el universo es una danza infinita, una sinfonía de gravedad y luz, de creación y cambio. Y nosotros, desde este rincón diminuto, tenemos el privilegio de contemplarla. Así que esta noche, mientras tu respiración se vuelve más lenta y tus párpados más pesados, puedes dejarte llevar por la calma. No necesitas entender cada detalle, solo basta con sentir que estás en casa, en un universo vivo, en movimiento, que siempre encuentra belleza en sus transformaciones. Gracias por acompañarme en este viaje por las colisiones galácticas. Si disfrutaste esta travesía suave por las estrellas, te invito con cariño a dejar un me gusta, a suscribirte a Ciencia del Sueño y a contarme en los comentarios qué parte de este recorrido te sorprendió más. Tu presencia aquí es como una estrella más en nuestra pequeña constelación de soñadores curiosos. Duerme bien, descansa profundo y recuerda, el universo seguirá bailando por ti.